Buenas noches, profesor y compañeros, dando respuesta a nuestra actividad evaluativa, donde nos solicitan explicar con ejemplos los diferentes sesgos de simplificativo, de confirmación y del sesgo de efecto Dunning-Kruger. Pues la metodología de mi video será que voy a ir explicando uno a uno con cada de las solicitudes, es decir, que iniciaré primero con el simplificativo. Entonces, iniciaré primero con pues el sesgo que normalmente digamos que me representa o que no tanto que me representa, sino que de pronto lo menciono pues constantemente durante mi vida por muchas razones. Es por ejemplo las personas se dan mala vida porque quieren. Y realmente pues aterrizando las cosas con este trabajo me doy cuenta que normalmente la gente no se da la vida que quiere porque sí. Realmente puede darse por muchas circunstancias. No sabemos lo que normalmente siempre pueda pasar alrededor de las personas, cómo ha sido, digamos, su crianza, con qué tipo de personas o, digamos, cuáles han sido, digamos, como sus comentarios de sus allegados. No sabemos cómo ha sido como la trascendencia de la vida de cada una de las personas. Entonces muchas veces las circunstancias hacen que la gente tome decisiones, tome otros caminos que de pronto no estén, digamos, ligados a lo que normalmente siempre conocemos como una buena vida. Y para tener una buena vida no quiere decir simplemente tener dinero, tener trabajo, no. Más allá de eso también se trata de tener tranquilidad. Entonces ese sesgo normalmente que siempre nos llevamos de que la gente se da mala vida porque quiere, eso puede estar acompañado de muchas cosas. No sabemos esta persona por cuántas cosas ha pasado en el largo de su vida. ¿Sí? No sabemos, digamos, cuáles han sido sus dificultades o cuáles han sido, digamos, como sus temores por sobresalir o por querer hacer las cosas bien, que se ven obligados a tomar ese tipo de decisiones que de pronto en su vida no lo han afectado o digamos que no se ha prestado para que puedan hacer las cosas bien o en el transcurso de su vida se le puedan dar las cosas. Y por otro lado, el sesgo que puedo, digamos, evidenciar por una persona cercana, pues a mí, específicamente por una compañera, que normalmente siempre, pues cuando yo inicié mi vida laboral en la empresa donde estoy actualmente, el rito o el mito de ella o digamos siempre su comentario es el de, es que aquí siempre se ha hecho de esta manera, ¿sí? Entonces, el hecho de decir es que aquí se ha hecho siempre de esta manera, siempre limita entonces a que las cosas puedan ser diferentes. Entonces, trayéndolo a la realidad, uno muchas veces tiene que aprender a escuchar, a ser abiertos a nuevos cambios. Por eso habla mucho de la adaptabilidad al cambio. O sea, normalmente siempre venimos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, pero no podemos limitarnos o decir no a algo que puede, digamos, traer cosas positivas. Y muchas veces esto va encaminado a emprender también nuevos retos, es decir, de pronto de esta nueva manera que yo pueda aplicar las cosas o hacerlas puede que me traiga cosas también positivas y cambie esta metodología cotidiana que normalmente siempre tenemos en el trabajo o en nuestra rutina. Entonces digamos que en cierta parte muchas veces el decir es que aquí siempre se ha hecho de la misma manera nos limita y hasta nos vuelve hasta egoístas de hacer las cosas diferentes, de probar nuevas cosas, emprender diferentes, digamos, manera de ver las cosas. Entonces, digamos que eso, para mí el sesgo de decir es que aquí las cosas siempre se han hecho así, es un tema limitante, es un tema que hasta puede generar en otras personas el querer explorar o dar a conocer como otras situaciones, otras modalidades o otros pensares que puedan también hacer las cosas diferentes. Bueno, ahora continúo con el sesgo de confirmación. Para mí este sesgo de confirmación no lo va asociado solamente a una persona, sino que normalmente nos puede pasar a cualquiera en nuestro día a día con diferentes situaciones. Y es, por ejemplo, cuando nosotros nos negamos a ver la realidad de las cosas, es decir, o buscamos diferentes alternativas o diferentes opiniones simplemente para confirmar algo que ya lo sabemos. Es decir, cuando por ejemplo nos han dicho, no, mira, es que a esta persona la vimos de pronto fumando un ejemplo, una sustancia psicoactiva. Ya nos están diciendo que lo vieron.
Es decir, ya observaron que esta persona estaba haciendo eso, pero nosotros nos negamos a aceptarlo, es decir, no, yo no creo eso. Y buscamos diferentes apreciaciones, es decir, tú crees que esa persona, ¿será que sí consume o no consume? Entonces empezamos a buscar como la verdad que queremos escuchar en otras personas, pero nos encontramos, digamos, que la respuesta siempre va a ser la misma. Es decir, que nosotros normalmente siempre podemos hasta engañarnos de la misma realidad, de la cual, digamos, muchas personas ya pueden ser conscientes, pero nosotros por querer no observarla o por simplemente no querer aceptar las cosas, nos negamos a simplemente de que esa no es mi realidad y para mí, digamos, no es de esta manera. Asimismo, por ejemplo, cuando encontramos que ya en temas médicos nos han dado un diagnóstico, es decir, a una persona le dijeron, usted tiene cáncer. ¿Qué es lo primero o qué es lo que normalmente siempre hace esta persona? Buscar como diferentes síntomas y a otras personas les ha pasado lo mismo, como para confirmar algo que ya está establecido, algo que ya se ha dicho. Entonces siempre como queremos encontrar la verdad, bueno, la verdad que queremos o que nos gustaría escuchar en diferentes cosas, noticias, en personas, apreciaciones, pero en pocas conclusiones digamos que nos estamos engañando de algo que no realmente es así. Y por último, pues finalizando con el efecto Dunning-Kruger, asocio dos tipos de ejemplo, pues iniciando algo que es cercano para mí, que normalmente puede pasarnos a cualquiera, y es que muchas veces nosotros somos demasiado inseguros con nuestros conocimientos o hasta con nuestra propia inteligencia, es decir, tenemos la respuesta, tenemos, digamos, la razón con lo que queremos debutar o con lo que queremos afirmar, pero nos hacemos tantas preguntas o dudamos tanto desde de nuestro conocimiento que tenemos que buscar otras ideas o que otra persona nos lo diga para creerlo. Entonces muchas veces las personas inseguras son las que más están seguras de sus cosas y las personas que normalmente siempre son, no todos somos inteligentes desde nuestro cualquier punto de vista, pero normalmente siempre está el tema de la seguridad en las personas que pueden llegar a ser sarcásticas, pueden ser, digamos, negativas, pueden ser impositivas, y está, digamos, también como la inteligencia de una persona que normalmente tiene los conocimientos, es una persona paciente, serena. Y entonces esta persona serena siempre se llena de incógnitas, de preguntas, de inseguridades y siempre se ve reflejado en el error que normalmente siempre puedo tener yo. Entonces digamos que siempre asocio eso y es que entre más la persona sea inteligente, entre más digamos sea estudiada o bueno, entre más cosas hagan su día a día, puede ocasionar que se vuelva hasta inseguro y esto hace y ocasiona que tenga que buscar diferentes razones, tenga que buscar diferentes percepciones para sentirse seguro de su decisión o su determinación y puede en muchas situaciones que ni buscándolas acepte que tiene la razón o acepte que está por buen camino. Y concluyendo con el ejemplo, por ejemplo, de una persona cercana o algo que normalmente siempre encontramos y es que lo que acabo de mencionar anteriormente suele suceder mucho en diferentes personas y personas cercanas en nuestro trabajo, en nuestra familia, que dudan de su inteligencia, que dudan de aceptar las cosas, que dudan de confirmar lo que ya saben simplemente por la inseguridad que ellos puedan llegar a tener, digamos, por diferentes situaciones. Entonces muchas veces se limitan a decir las cosas o a tomar la decisión de decir tengo la potestad y la razón o tengo digamos todo el material para concluir que estoy en lo cierto y simplemente se basan es que no tengo la razón y empiezan a buscar excusas para precisamente creerse eso, que no están en la razón, que su razón no es la que es. Entonces, para finalizar, digamos como la conclusión de todo lo que hace un rato hablé y mencioné, y es que estos sesgos normalmente siempre pueden ser asociados y es hasta los mismos mitos o los ritos que normalmente siempre uno escucha o cuando llega a un lugar, digamos, se enfrenta. Entonces, son cosas que, digamos, en cierta parte son buenas
porque nos habla de que hay un antecedente, nos habla de que hay situaciones que ya se han presentado y esto hace que, digamos, estemos o pasemos con mucha más precaución, pero también digamos que son mitos o son sesgos que precisamente se vuelven eso, o sea, nos sesga de la realidad, nos sesga de lo que realmente puede llegar a ser. Entonces esto ocasiona, como lo mencionaba hace un rato, y es el tema de limitarse simplemente por el que ya aquí se ha venido haciendo de la misma manera, las cosas no se pueden hacer de distinto, tenemos que limitarnos a lo que nos den, o normalmente lo que nos encontramos en las empresas, y es que este es el presupuesto que hay, usted trabaje con lo que pueda. ¿Sí? Hágalo rendir, pero aquí la otra persona que estaba antes hasta le sobraba la plata, entonces es como el sesgo de que, bueno, es que así se había hecho y entonces lo tengo que seguir haciendo de la misma manera, o el simple hecho del sesgo de ni siquiera aceptar de lo que nosotros valemos o de lo que nosotros conocemos o lo que hemos estudiado. Entonces, estos sesgos son un complemento de muchas cosas, pero hay que saberlos manejar. Y el no saberlos manejar también es de pronto hasta buscar una ayuda, buscar de pronto de un profesional que nos pueda, digamos, también orientar. Porque muchas veces como nos limitamos a que las cosas son así y pues este sesgo es el que yo me llevo siempre, entonces pues tengo que trabajar con eso y puede que esto ocasione que yo no pueda retarme, no pueda hacer cosas diferentes, sino que simplemente tenga que estar siempre como en la zona de confort. Entonces, digamos que básicamente mi conclusión y es que siempre hay que orientarnos, siempre hay que escuchar, siempre hay que saber decir las cosas porque nos podemos encontrar con todo tipo de personas, no sabemos por lo que puedan estar pasando estas personas en su día a día, y esto para mí es un sesgo completamente racional, y es que uno muchas veces en el día a día uno dice muchas cosas, ¿sí? Con muchas personas que uno no puede, que uno ni siquiera sabe cuál es la situación en su casa o cuál es la situación personal por la que está pasando, y podemos entre otras cosas herirlas o podemos estar, digamos, haciendo, digamos, sentirlo o sentirla mal dentro de todas las cosas simplemente por una opinión o por algo que simplemente yo quise decir. Entonces, pues esa es mi conclusión, digamos, final de todo el trabajo. Me parece un tema bastante interesante porque normalmente siempre nos basamos en lo que a nosotros nos pasa, pero no sabemos que esto viene, digamos, alineado de una ideología como es esto. O sea, normalmente sabemos que hay un sesgo, sabemos que hay un mito, sabemos que esa es la metodología, sabemos que ese es el rito, pero no sabemos que eso va cogido de una ciencia. Entonces, para mí, digamos, este tema tiene mucho que ver con eso. Entonces, pues esa es mi conclusión. Les agradezco mucho pues por la escucha de este video. Que estén muy bien.